contar algo que me pasa con la tercer disertante. Yo soy fanática y soy seguidora de ella desde hace unos 10 años, desde el 2015, cuando estaba en radio, en A los Botes, en Futurock. Ella es periodista económica, directora del Buenos Aires Herald, amor, y reconocida por su mirada feminista de la economía. También es fundadora de Labia, un espacio para conectarse entre emprendedoras a quienes pueden empezar a seguir ya, ¿sí? Y llega a este MDR para hablar de bienestar financiero, independencia económica y del poder que tenemos las mujeres cuando nos hacemos cargo de nuestra propia economía. La charla se llama Cuentas Claras y quiero que recibamos todas con un muy fuerte aplauso a Estefanía Pozo. ¿Cómo va? Bueno, qué flash todo esto, la verdad. Estoy completamente sorprendida, me parece hermoso. No sé qué sensación tienen ustedes, pero estar entre tanta energía de mujeres me carga siempre un montón. Así que gracias a las chicas de la agencia, a todas, son unas genias. Gracias por todo esto, me parece increíble. Gracias, Jimena, también por la invitación, me parece espectacular esta iniciativa y gracias por venir, porque un sábado a la tarde, en vez de estar tomando mate, viene acá a charlar y a escuchar todas estas cosas increíbles que estuvimos escuchando. Yo le voy a adelantar una cosa. Ustedes ya ven esto, hay dólares. Vamos a hablar un poquito de la coyuntura porque un par de tips les voy a tirar, pero va a ser una charla que va a requerir un poco de atención. Con lo cual, cada tanto les voy a ir dando un respirito, porque hay muchas cosas que seguramente escucharon y que probablemente no hayan escuchado nunca. Entonces, mi objetivo es que se vayan con una idea general de algunas cosas de cómo manejar las finanzas personales. Y este es el primer aviso que voy a hacer. Finanzas personales no es lo mismo que las finanzas de su emprendimiento. Son dos cosas separadas. ¿Quién tiene acá emprendimiento y quién tiene las cuentas separadas entre sus finanzas personales y las finanzas de su emprendimiento? Bien, ustedes son unas genias, genias. Las que levantaron la mano, todas genias. ¿Quiénes no? Ustedes también son unas genias, pero hay algo más que hay que aprender, ¿sí? Y esto es muy importante. Lo que vamos a ver acá es solo finanzas personales. ¿Es para mujeres? Sí, porque quiero hablarles particularmente a ustedes. Esto les sirve a los varones también, pero no me importa hablarles a ellos hoy. Porque probablemente, y van a ver, ellos toman decisiones sin tener conocimientos. ¿Les suena? ¿Sí? ¿Que toman decisiones sin tener conocimientos? Muchísimo. Bueno, entonces, lo primero que tengo para decirles es la bajada de esta charla, la importancia del bienestar financiero, ¿sí? Vamos a hablar mucho de ese concepto. Les voy a dar un par de tips. Después les voy a hablar, y ahí viene la parte que es intensa, porque les voy a hablar de los distintos productos financieros que existen en los mercados en general y después en los mercados argentinos. Y se los voy a hablar con términos técnicos, porque ustedes, cuando escuchen a un CryptoBro decir cualquier barbaridad, van a decir, esto es un esquema Ponzi, esto es una estafa, esto es una pavada, y no van a creer en inversiones mágicas, básicamente, porque no hay. Entonces, lo primero que les voy a empezar contando es una frase que a mí me gusta mucho, porque, más allá de que me gusta Keynes, y esto es una declaración política al señor presidente que seguramente se enoja con esta cita, pero bueno, me gusta hacer enojar al presidente y a sus seguidores un poco. La importancia del dinero surge esencialmente de que es un eslabón entre el presente y el futuro. Y acá la gran pregunta es, ¿para qué sirve la guita? ¿Para qué usamos la plata? ¿Sí? La plata es un instrumento que nos ayuda a llevar adelante nuestro proyecto de vida. Y esto es fundamental. Tenemos que entender a la guita como parte de nuestro proyecto de vida. Entonces, hoy, esta es mi situación. ¿Qué quiero hacer en el futuro? Lo que me permite concretar mis proyectos en el futuro
personales o del emprendimiento es el dinero, ¿sí? Entonces, es un aliado con nuestro proyecto de vida. Y voy a empezar, no hablándoles de plata, voy a empezar hablándoles de una historia que a mí me encanta. La leí, la conocí por primera vez en un libro que se los remil recomiendo, que se llama Mujeres y Poder. La escribió una historiadora clásica, una señora que se dedicó a estudiar la historia de Roma, la historia de Grecia, o sea, la literatura clásica, una de las grandes historiadoras clásicas, y ella se hizo una pregunta. ¿Cuál fue el primer momento en la literatura occidental en la que un hombre manda a callar a una mujer? ¿Qué pasó? ¿Cómo se relata la relación entre los varones y las mujeres? Y entonces ella encuentra en la Ilíada, que me imagino que la conocen, y si yo les digo Penélope, la conocen, me imagino. ¿Quién fue Penélope? La esposa de Ulises. ¿Qué pasaba? ¿Qué hizo Penélope? Tejía, ¿no? ¿Tejió cuánto tejía? Como 20 años. Para no casarse. Exactamente. Bueno, ¿cuál es la historia de Penélope y quién fue Telémaco? Penélope, una mujer muy bella, muy bella, muy bella, casada con Ulises. Ulises se va a la guerra de Troya y ella dice, te voy a esperar, mi amor, mi corazón es tuyo, yo estoy muy enamorada. Pase lo que pase, estoy acá. Pasa un año, pasan 2, pasan 3, y así, pasan 10, y el chabón sigue en la guerra, pasan 11, pasan 12, y en el medio ella se queda en su casa y tiene un hijo que se llama Telémaco, y ella es tan potra que vienen todos a ofrecerle sus respetos y a querer casarse con ella diciéndole, amiga, no vuelve Ulises, no sé si entendés que ya estamos en el año 13, 14, 15, sigue pasando, casate con alguien. Y entonces ella dice, no, yo estoy enamorada de mi marido, soy una señora de un solo amor. Cuando termine de tejer este sudario que estoy tejiendo hace 15 años, yo elijo mi próximo pretendiente. Entonces ella destejía durante la noche lo que tejía durante el día. Entonces ella se la pasaba tejiendo, destejiendo, pobre, un bodrio total. Y mientras tanto, Telémaco, que era su hijo, iba recibiendo a los pesados que caían a su casa. Encima, imagínense eso, todos los pesados pretendientes cayendo a tu casa y vos diciendo, ay, ¿cómo hago con todas estas moscas que tengo volando alrededor? Lo que sucede es que en una de estas, uno de los señores que llegan a su casa canta una canción y ella se emociona muchísimo, ¿no? Y está en su cuarto y empieza a escuchar un canto de las penurias de la guerra y ella le parece precioso el canto, entonces baja por una escalera de su casa y va y está muy compungida porque le hace acordar a su marido que ella espera con tantas ansias y le pide que se calle, que le hace acordar a su marido. Y su hijo, qué tupeste hijo, le dice lo siguiente, madre mía, vete adentro de la casa y ocúpate de tus labores propias, del telar y de la rueca, o sea, le dice, anda a tejer, el hijo, El relato estará al cuidado de los hombres y sobre todo al mío. Mío es, pues, el gobierno de la casa. Este es el primer momento en la literatura occidental en que un hombre manda a callar a una mujer. Dice Mary Beard en este libro que yo les recomiendo muchísimo porque te da un montón de ideas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Les diría que una columna vertebral de nuestra sociedad, que es el mandato de silencio, ¿sí? No intervenir en los lugares públicos, no hablar de los temas importantes. ¿Por qué? Porque eso está al cuidado de los varones. Entonces, esta propuesta es, hay que romper ese círculo, porque si bien no aprendimos o no nos hablaron de guita, esto es lo que nos permite tomar nuestras propias decisiones. Y hay que pensar esto, ¿cómo afecta la ley del silencio? ¿No? Aprendimos a estar calladas. ¿Cómo afecta? Bueno, de muchas maneras. No solamente el encontrar nuestro propio deseo, sino, no sé nada. No, mejor que otro decida. Yo de guita no tengo idea. ¿Para qué voy a hablar? Si viene mi marido y dice, no, tengo una gran idea, voy a invertir así, así, y te enterás cuando se muere que hay un montón de deudas, ¿no? ¿Cuántos casos conocen así de chabones que se murieron y de pronto la familia no tenía más nada? Un montón. Bueno, todo esto deriva, ¿no? De todas estas
estos mandatos, que no es solamente no tomar decisiones propias, sino preguntar, estar al tanto, tener información de qué es lo que pasa en las grandes decisiones de la economía del hogar. Entonces, lo primero que voy a proponerles es que a raíz de ahora, o sea, que de ahora en adelante, todo lo que pensemos esté puesto en función de su bienestar financiero, ¿sí? No es solamente tomar decisiones de inversión. Lo importante es pensar cómo está compuesto nuestro bienestar financiero. Y se los voy a decir en etapas, ¿sí? La primera etapa del bienestar financiero, ¿a qué pensamos como bienestar financiero? Estar tranquilas, poder llegar a fin de mes, tomar decisiones que nos den seguridad, estar conformes con nuestras vidas, ¿sí? Todo eso significa tener bienestar financiero. La primera es objetivos claros. Créanme que lo primero que uno tiene que tener claro antes de pensar qué hacer con la guita es qué quiere hacer. Lo primero, a mí se imaginarán muchas personas, no me presente, Estefanía, trabajo de periodismo de economía, imagínense en este país, lo que más me pregunta la gente es ¿qué hago con la guita? Y yo le digo, depende. Y entonces me dicen, sos una estafa, porque yo quiero que vos me digas la posta. Y la posta es, depende de qué quieras hacer, depende de qué tengas ganas de hacer. ¿Querés ahorrar porque te querés ir de viaje? ¿Te querés mudar? ¿Querés comprarte una casa? ¿Querés hacer un curso? ¿Querés poner tu emprendimiento? Todo eso te determina cuáles son las decisiones que vas a tomar después o cómo vas a lograr ese objetivo. Así que lo primero hay que ponerse a pensar cuáles son los objetivos, qué tengo ganas de hacer de mi vida. Parece una cosa de autoayuda, pero les juro que se empieza por ahí. El segundo paso, una vez que uno tiene estos objetivos, por supuesto, es generar ingresos. La generación de ingresos, y acá después cuando veamos el tema de los gastos, vamos a ver que es muy relevante, porque uno suele pensar en general todo su presupuesto en relación a los gastos. Entonces, ajusta los gastos. Es más o menos como la discusión sobre el déficit fiscal. ¿Qué se hace? Se ajustan los gastos y no se mira el lado de los impuestos. Entonces, la generación de los ingresos es tan relevante como pensar y tener un análisis detallado de los gastos. ¿Necesito generar más ingresos? ¿Puedo generar más ingresos? ¿Cómo se generan nuestros ingresos? Esas cosas son fundamentales porque es lo que te permite la sostenibilidad en el tiempo de absolutamente cualquier decisión que vos tomes. Obviamente, dentro de las etapas del bienestar financiero, cuando ya tenés tus objetivos claros, cuando tenés también mapeado cuáles son los ingresos que generás, vas a ver cuáles son tus gastos, ¿sí? Estos son el ABC. Obviamente que tenés que restarle los gastos a tus ingresos y ahí vas a tener un resultado. Si el resultado es 0, llegás. Si el resultado es negativo, no estás llegando. ¿Qué hago? ¿Recorto gastos o modifico mi estrategia de generación de ingresos? La respuesta, no hay una respuesta única. Depende de la realidad, depende de la coyuntura, depende de un montón de cosas. Pero es importante ver estas dos cosas como las dos caras de la misma moneda. Supónganse que les da positivo. Restaron los gastos de sus ingresos y tienen algo de plata. Eso es generar ahorro. ¿Quiere decir que ese ahorro es suficiente? No. Porque ese ahorro, con el paso del tiempo, pierde poder adquisitivo. Entonces, todo el esfuerzo que hicimos acá, laburando, todo el esfuerzo que hicimos acá, optimizando nuestros gastos, tomando decisiones inteligentes sobre nuestros gastos, la perdemos acá. Porque tuvimos un saldo positivo y lo dejamos en la cuenta del banco. Eso no se hace, ¿sí? Estamos dando ganancias al banco a costa de nuestro propio esfuerzo. Entonces, eso nunca se hace. Acumular ahorros es el primer paso para poder invertir esos ahorros. Entonces, acá hay una diferencia clave. Ahorro no es lo mismo que inversión. La inversión es lo que yo hago con mis ahorros, ¿sí? Las estrategias de inversión son múltiples. Hay un montón y después vamos a ver cuáles son algunas de las decisiones y cuestiones que yo les recomiendo pensar cuando tengan que tomar una decisión de inversión de ahorros personales. Las finanzas corporativas, las finanzas del emprendimiento son otra cosa, ¿sí? ¿Se apagó la luz?
No pasa nada. ¿Me ven? ¿No me ven? Importa que hable. Soy como Dios volando por ahí. Bueno, invertir los ahorros. Y la sexta, esto parece, es un poco como lo que dijo Leslie, la auditoría. La auditoría acá también está, ¿no? Reevaluar en base a los objetivos. Yo tengo claros mis objetivos. Tengo los ingresos, tengo los gastos, optimicé por ese lado, acumulo ahorros, logro acumular ahorros, invierto los ahorros, pero resulta que en el medio pasó algo. No sé, se me rompió el auto, uno de los chicos necesita para zapatillas nuevas, tan carísimas las zapatillas, no sé, cualquier tipo de eventualidad. ¿Cómo hago? ¿Mi objetivo sigue siendo el mismo? ¿Sigo teniendo el mismo objetivo? ¿Sigo teniendo los mismos objetivos? ¿Necesito reevaluar mi estrategia de inversión? ¿Necesito reevaluar los ingresos? ¿Necesito más tiempo? Entonces, ¿puedo dejar de trabajar? Entonces, ¿se modifica? El tiempo es una variable importantísima en la toma de decisiones financieras porque el tiempo es dinero. Entonces, por ahí, ustedes necesitan tiempo y no necesitan dinero y eso lo meten dentro de su cuenta de bienestar financiero. ¿Cuánto necesito para sostener mi proyecto de vida? Por ahí tu proyecto de vida es estar más tranquila coyunturalmente y eso también tiene que estar metido como una decisión financiera, ¿sí? Es una decisión de vida. Ahora, todo esto que parece tan abstracto, de verdad es conócete a sí misma. O sea, es un mandato de la filosofía de hace 800 millones de siglos, bueno, sigue siendo vigente. Uno de mis amigos, que es uno de los, les diría, de las cabezas, de los encargados de negocios en una sociedad de bolsa muy grande, tiene un decálogo y me lo leyó, literalmente. Me dijo, mira, las decisiones financieras están mucho más cercanas a la terapia que a rendimientos concretos que podamos calcular. ¿Cuál era ese decálogo? Era impresionante. Yo leí el decálogo y el decálogo decía, ¿cuánto le exijo una inversión? O sea, eran todas decisiones previas que tomaba y qué le pedía a él a las decisiones financieras que tomaba y en cualquier circunstancia las respetaba. ¿Por qué? Porque hay algo que es muy importante en las finanzas, que es algo que en una rama de finanzas se llama behavioral finance o comportamiento relacionado a las finanzas, que hace que somos muy malos tomadores y tomadoras de decisión en momentos emocionales. Después vamos a ver cómo esto se traduce en el rendimiento que obtienen, por ejemplo, los varones y las mujeres. Las mujeres, spoiler alert, somos mejores inversoras, tenemos mejores retornos. Después les cuento por qué. Entonces, es muy importante conocerse a una misma. Y acá les voy a dar algunos tips de cuáles son los pilares de las finanzas personales. Un poco van a ver que está organizado parecido a lo anterior, pero esto es específicamente cuando ustedes piensan en cómo se hace para invertir, ¿no? Ya llegamos al paso de que tenemos claros los objetivos, generamos el ingreso, optimizamos los gastos, logramos tener un resultado positivo, tenemos los ahorros, y queremos invertir esos ahorros. ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es nuestro objetivo al invertir? De vuelta, ¿queremos irnos de viaje? ¿Queremos asegurarnos algún tipo de fondo de emergencia? ¿Queremos tener algo, por ejemplo, para cuando seamos más grandes y que sea un fondo intocable? La jubilación en este país ya sabemos que es compleja y para las mujeres especialmente porque no solemos tener todos los años de aportes necesarios y encima está muy atada al resultado fiscal. Entonces, por ejemplo, 2/3 del ajuste de 2024 fue por ajuste de jubilaciones, con lo cual suele ser una prenda de cambio política la jubilación. La pregunta es, ¿cómo hacemos? ¿Cómo enfrentamos todos esos años? Bueno, todo eso son objetivos al invertir. Y se los pongo en plural porque no es solamente un objetivo. Podemos tener múltiples objetivos. Como tenemos múltiples objetivos, tenemos múltiples estrategias. ¿Sí? Esto es muy importante. No hay una cosa como una sola inversión y tampoco hay algo como una sola inversión correcta. Existen tantas inversiones como objetivos y como personas. ¿Por qué? Porque lo segundo más importante es qué perfil de riesgo tenemos. Y esto es central.
Las decisiones financieras son decisiones de riesgo, no de retorno. Si yo vengo y les digo a ustedes, che, tengo esto que les da 20% en dólares, ¿ustedes qué me dicen? ¿Me dan $1.000? $1.000 es poquito, chicas, dale. Me dan $1.000, 20% anual, ¿no? No, pero a fin de año tienen 1.200. No, ¿por qué? ¿Por qué no me lo dan? ¿Cuál es el riesgo? Háblame del riesgo. Yo te lo doy, pero ¿qué puedo perder? ¿Pierdo? ¿Cuánto puedo perder al final? Eso es central. Y esa pregunta, en esta inversión particular, hay que pensar que eso determina, se ancla en un perfil de riesgo que nosotros tenemos. Todas las personas se engloba en 3 grandes categorías: conservadoras, moderadas y arriesgadas. Conservadoras te da un tipo de estrategia de inversión en particular. Yo soy reconservadora. Moderada es un poquito más agresivo, implica ciertos activos financieros que son más riesgosos, y arriesgada implica un mayor porcentaje. Después vamos a ver cuáles son mundialmente los promedios, cómo se componen esas estrategias, pero tenés más porcentaje de activos riesgosos que si sos conservadora. ¿Es mejor ser arriesgada que conservadora? ¿Qué dicen? Estoy viéndonos. Muy bien, ¿por qué? Depende del objetivo, muy bien. No es mejor ser conservadora que ser arriesgada. No importa, es lo que a mí me queda cómodo. Es lo que decía hace un rato Leslie. Si a mí me queda cómodo este estilo, es el mío. Es mi estilo de inversión. No tiene absolutamente nada que ver con que otra sea completamente una arriesgada hegemónica. Yo soy esto que soy, ¿sí? Es muy importante. Y el perfil de riesgo cambia con el objetivo y cambia con el tiempo también. Hay muchos estudios que dicen que, por ejemplo, cuando en tu primera adultez hay una gran crisis económica, esas personas tienden a ser más conservadoras que aquellas personas que no vivieron en su primera adultez una gran crisis. Yo cumplí los 18 años en el 2001, así que imagínense mi perfil de riesgo. Todavía sueño con quedarme sin trabajo. Relación entre el riesgo y el retorno. Estas son las 2 caras de la misma moneda en cualquier momento de las finanzas. Siempre un retorno tiene un determinado riesgo. No hay nada como libre de riesgo. Por más que en el mundo se hable de ciertos activos financieros que no son riesgosos, sí tienen un determinado riesgo, ¿sí? Por ejemplo, el activo que se considera libre de riesgo en el mundo son los bonos emitidos por el Tesoro norteamericano. ¿Cuál es el riesgo? Que el Estado norteamericano no los pague. ¿Hay chances de que eso suceda? Y la verdad es que son muy poquitas, porque Estados Unidos paga los bonos en la moneda que emite. Entonces, ¿qué sucede? No te voy a defaultear un bono en una moneda que yo puedo emitir sin darle explicaciones absolutamente a nadie, y que es la moneda que usa absolutamente todo el sistema económico como respaldo, como uso, como moneda de referencia. Las chances son muy bajitas. Bueno, eso es el análisis de riesgo en función del retorno, ¿sí? Los riesgos de cada activo financiero son muy importantes tenerlos en cuenta antes de tomar una decisión de inversión en ese activo. Otra cosa completamente importante, el plazo o el horizonte de inversión. No es lo mismo invertir en 3 meses, a 1 año, a 5. Son distintos los activos o los productos financieros que vamos a buscar dependiendo del plazo. Y ahí de vuelta les vuelvo a decir lo mismo. Fíjense que los objetivos puede ser, por ejemplo, ir armándome un fondo para cuando me jubile, y entonces el plazo de la inversión de esa cajita en la que voy a ir poniendo esa guita es distinto que si quiero irme de viaje o de vacaciones este verano, ¿sí? Entonces, hay objetivos distintos, hay múltiples objetivos, hay distintos plazos de inversión. Mi perfil de riesgo es el mismo, pero hay distintos productos que machean según todo esto. ¿Ven cómo va teniendo relaciones? Por eso no hay una sola respuesta. Cuando alguien me pregunta, ¿qué hago con la guita? Y yo empiezo a pensar, qué sé yo, pará, sentate conmigo. Mis amigas, me dice una amiga el otro día, che, me quiero comprar un auto, ¿me ayudás a ver si saco un crédito? Y yo me senté, le hice las cuentas, todo. Al fin me dijo, al final de todo,
Fue un domingo, habíamos terminado de comer, yo dije, uy, no quiero trabajar, pero bueno, sos mi amiga, dale. Terminé de hacerle todo y me dijo, ay, no, es mucho lío. Y bueno, y sí, eso es una decisión financiera tomada con mucha información. Bueno, otra cosa es la diversificación. Si yo estoy queriendo tener un fondito para la jubilación, ¿qué hago? ¿Pongo todo en un solo activo financiero? No. ¿Por qué? Porque los riesgos de los distintos activos financieros están correlacionados. Entonces, hay activos que si suben, los otros bajan. Y otros que si bajan, otros suben. Entonces, un buen asesor financiero o una buena asesora financiera les va a decir, che, ¿por qué no balanceás esta apuesta que hiciste con un poquito de esto que si se mueve te compensa la caída? Bueno, eso es muy importante y por eso se da, hay acá las finanzas, muchísimo material escrito alrededor de esto. Y esto lo voy a decir ahora y después lo saco del resto de la presentación porque me parece importante, las necesidades de liquidez. Ustedes toman una decisión, supónganse, la tasa a un plazo fijo va espectacular, inflación más 1 o 2 puntos, genial. Listo, me hice plazo fijo va, 90 días. A los 40, me había olvidado que tenía que pagar no sé qué cosa. ¿Lo puedo precancelar? Sí, pero perdí guita porque si hacía un plazo fijo de 30, me daba un rendimiento más alto. La necesidad de guita de liquidez es fundamental. A mí me vive pasando, mi mamá es mi gran financiadora porque yo, ahora no, por suerte el Banco Galicia, que era donde hacía todo este movimiento, te permite operar el fin de semana, algo básico. Yo la primera vez que lo aprendí dije, bueno, pongo esta guita el fin de semana porque no la voy a necesitar, que era parte de mi sueldo, y el lunes la saco. El sábado, no sé, necesité plata y dije, no tengo plata. Porque está todo puesto en este fondo que recién lo puedo rescatar el lunes. ¿A alguien le pasó? Ahí me levantaron la mano, a varias. ¿Qué hice? Tenía plata, pero no tenía plata. ¿Qué pasó? Falló el cálculo de necesidad de liquidez. Entonces, esto es relevante. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de liquidez inmediata y hay en el resto del año distintas necesidades de liquidez. Así que eso siempre ténganlo en cuenta. Se irán dando cuenta de que la planificación es muy importante, ¿sí? Parece muy pesado, pero les juro que esto les va a dar muchísima libertad. Y la reevaluación periódica es muy importante, no solamente por los objetivos, sino por algo que les voy a empezar a hablar ahora, que también tiene que ver con el contexto. Argentina es un país muy volátil y lo que rinde en un determinado momento del año quizás no rinde más en otro. Entonces, esto hay que ir reevaluando periódicamente. Voy a pasar a otra cosa que son los tipos de activos financieros. Esta es la parte que es más compleja, ¿sí? Les voy a hablar primero de los activos financieros a nivel global y después les voy a hablar de los activos financieros en Argentina. Pero quiero que se lleven algunos términos técnicos para que cuando escuchen a algún asesor financiero o cuando estén leyendo los diarios entiendan de qué estamos hablando. Hay dos grandes, les diría, calificaciones grandes en el mundo de los activos financieros, que son renta fija y renta variable. ¿Alguien escuchó hablar de esto? ¿Sí? Bien. Renta fija es un tipo de inversión que tiene un retorno fijo y previsible. Yo pongo 100 y sé que voy a cobrar un porcentaje de interés en determinados momentos del año y que usualmente a final del periodo me van a devolver el último interés más lo que puse. ¿Por qué se le llama renta fija? Porque se conoce de antemano qué rendimiento te da. Entonces vos tenés certeza no solamente del porcentaje que vas a tener de esa inversión que haces, sino en qué momentos. Algo que se llama cash flow. Que esto es un concepto central para ustedes en sus finanzas emprendedoras. El flujo de ingresos. Fundamental, es es el ABC. Ustedes tienen que conocer su flujo de ingresos. Bueno, acá, por ejemplo, hay bonos, se los conoce como bonos, hay bonos del Estado de distintos niveles, hay bonos corporativos. Acá es muy relevante que ustedes vean la calificación crediticia. Las calificadoras de riesgo le ponen nota, ¿sí?, a las empresas. Entonces, si vos vas a comprar un bono, por ejemplo, de YPF, tiene muy buena calificación crediticia. ¿Por qué? Porque lo que hace esa calificadora es entrar y decir, a ver cómo es tu negocio, a ver de dónde vienen tus ventas, a ver cuál es tu plan de... Y entonces, en función de toda esa evaluación, le pone una nota. Si son perfil conservador, van a ir a tener mucha renta fija
y van a tener bonos de alta calidad crediticia, algo que no ocurre con los bonos argentinos, que te pueden reperfilar, te los pueden defaultear, etc. Me encantaría que nuestro país tenga otra calificación crediticia, pero eso depende de circuitos o decisiones políticas, sobre todo de los gobiernos que nos endeudan muchísimo y que eso hace que después sea muy difícil afrontar esos masivos pagos, ¿no? Eso es algo que ya lo hemos vivido. ¿Qué es la renta variable? La renta variable son inversiones de las que no sabemos cuál va a ser su retorno. Son las famosas acciones. Se le dice equities también, porque en el mundo financiero se habla mucho en inglés. ¿Cómo son las acciones? Son un pedacito de la empresa, ¿sí? La empresa está dividida en un montón de pedacitos que se llaman acciones, y esa acción expresa el valor de la compañía, ¿sí? Entonces, ¿qué están comprando cuando ustedes compran una acción? Compran la participación en el negocio de esa empresa. ¿Qué es lo que genera ganancia? Dos cosas. Te puede pagar dividendos porque la empresa al final del periodo tiene un buen resultado. Hay algunas que pagan trimestral, hay algunas que pagan anual. Y dice, che, nos fue bárbaro, le vamos a dar a nuestros accionistas que creen en nosotros, le vamos a dar los dividendos, las ganancias. Y la otra forma esto es una ponderación, es una fórmula que te da el resultado final que tuviste de la inversión en acción. La otra es que suba de precio la compañía. ¿Por qué subiría de precio una compañía? Porque tiene un negocio nuevo, porque le va bien, porque ganó mercado, porque hay una pandemia y es un laboratorio, no sé, etcétera. Entonces, la ganancia de las acciones no la conoces de antemano y se compone de dividendos y se compone también del precio de la acción, que sube el precio de la acción, y eso tiene que ver con esto que les decía. Hay mucha volatilidad acá, ¿sí? Esto es muy importante que lo sepan, por eso es un activo un poco más riesgoso. ¿Qué otras cosas hay? Esto lo voy a pasar relativamente rápido, pero commodity ya lo sabemos. Estamos en una ciudad que vive de la exportación, sobre todo de granos, así que hay bienes básicos que se comercializan en mercados, sobre todo productos agrícolas, minería, por ejemplo, metales, oro, por ejemplo, o petróleos. Y el precio varía según la oferta y la demanda, pueden ser volátiles, están influidos por un montón de factores geopolíticos, climáticos, etc. Alternativas, o sea, inversiones alternativas, les puse acá derivados financieros y cripto, porque me parece que podemos englobarlos en la misma bolsa. Son inversiones que no pertenecen a las inversiones tradicionales, como podría ser renta fija, renta variable y commodities, pero que son muy, muy riesgosos. Y esto es muy importante entenderlo. Las criptomonedas tienen un nivel de riesgo muy grande. Entonces, si yo quiero tener criptomonedas, porque me interesa entrar en ese mundo, voy a poner guita en un porcentaje que se condiga con mi perfil de riesgo. Si yo soy conservadora, ¿voy a tener muchas criptomonedas? No. Bien, ese es el concepto. Y los derivados, y esto es muy importante, son las famosas opciones. Los derivados financieros te permiten o te dan, si vos comprás un derivado financiero, te dan el derecho de comprar o de vender un activo futuro, un activo cualquiera sea, en el futuro a un determinado precio. Entonces yo digo, yo quiero tener una acción de YPF en un mes si esa acción vale 100. Llega el día 100, la acción sale 90. ¿Voy a ejercer mi derecho a comprarla? No, porque yo quería comprarla a 100 y ahora sale 90. ¿Qué hago? No ejerzo ese derecho, voy a comprar la acción en el mercado porque sale 90. Ahora, hay otro escenario. Yo quería comprarla a 100 y ahora está a 110. ¿Voy a ejercer mi derecho a compra? Sí, porque me ahorro 10 pesos. El que me vendió esa opción, ¿está obligado a vendérmelo en 100? Sí. Sí. Esos son los derivados financieros. No tienen un valor intrínseco, dependen su valor de otro tipo de productos. Les explico esto para que ustedes sepan que existen estos productos financieros. Se llaman call y puts. Está lleno el mercado de esto, se opera muchísimo. Tiene perfiles de riesgo muy altos. No los van a operar, pero sepan que existen, ¿sí?
De hecho, fue muy famoso esto porque no sé si se acuerdan un caso que se llamaba GameStop. ¿Se acuerdan? Que estuvo como muy en la boca de todos porque hay unos chicos que se organizan, sobre todo en Reddit, que empezaron a decir, compremos acciones de esta empresa que vende videojuegos, que todo el mundo decía, esta empresa se va al muere, porque con lo que existe, como avanzó el mercado y el negocio de los videojuegos, esta empresa se va a fundir. Entonces, ¿qué hicieron los fondos de inversión grandes? Vendieron acciones a un precio muy barato, cobrando una prima, como si fuese un seguro, porque total esto en el futuro va a valer más bajo, o sea, se va a caer del mundo esto, se va a fundir. Entonces, yo lo que hago mientras tanto es cobrar una especie de seguro por algo que en el futuro va a valer muy poquito. ¿Y qué hicieron los pibes? Se organizaron y empezaron a subir el precio de la acción. Entonces fueron y le dijeron, ¿esto lo habías vendido en 2? Bueno, fíjate, ahora sale 300. Véndemelo en 2. Entonces, eso lo hicieron a través de una plataforma que se llamaba Robinhood, que es literalmente hicieron y lo pusieron contra las cuerdas a un montón de fondos de inversión mega grandes en Estados Unidos que tenían shorts, que eso es, habían shorteado, habían vendido esta opción de compra de acciones en un precio más bajo que el que después terminó teniendo. Entonces, generó muchos problemas en el mundo financiero. Se los explico solamente para que sepan que el mundo financiero tiene un montón de productos muy complejos y que es, antes de operarlo, muy importante saber cómo funcionan. ¿Qué pasa con el mercado argentino? Y acá vamos a ir más rápido porque ya les conté cuáles son los productos financieros que existen en el mundo y vamos a ver cuáles son los que existen en Argentina. Títulos públicos son los bonos y las letras. Pueden estar ajustados por inflación, indexados al tipo de cambio. Pueden ser ley local o ley extranjera. Pueden estar en moneda nacional, o sea, pueden estar en pesos, pueden estar en dólares. Una vez que uno compra un título público, lo puede vender en el mercado secundario. Eso es muy importante, ¿sí? Entonces, sepan que si ustedes compran un título público, después se dan vuelta y lo venden. Eso existe. Lo mismo de renta fija, así como hay títulos públicos emitidos por el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, muchos municipios también tienen, hay empresas que emiten renta fija y se llaman como obligaciones negociables o ONs. Cuando vean ONs, es renta fija, es un tipo de bono que vos pones una guita, te paga un cupón de interés en un determinado plazo hasta el vencimiento que te devuelve la guita que vos le prestaste, el principal. De vuelta, acá es más o menos lo mismo y es muy importante la calificación crediticia que machee con su perfil de riesgo. ¿Qué otras cosas existen en el mercado argentino? Acciones. ¿A dónde? En la bolsa porteña, en general. ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo conocemos? Merval. Hace poco se fusionó con Standard & Poor's, que es una calificadora muy grande a nivel global, y ahora se llama S&P Merval, pero es el Merval. ¿Qué es el Merval? Es un índice que engloba las empresas que más se compran y se venden en la bolsa argentina. Entonces es un índice que te permite ver en un solo número cómo estuvo la cotización o cómo estuvieron las cotizaciones de las acciones un determinado día, ¿sí? Cotiza en pesos y cotiza en dólares también, ¿sí? Entonces, ojo con esto porque podés tener ganancias en dólares y pérdidas en pesos o podés tener pérdidas en pesos y ganancias en dólares. Ya lo vamos a ver. No las quiero marear por ahora, pero sepan que todo lo que tiene que ver con acciones se opera en el mercado argentino y este es el principal índice. ADRs, ¿qué son? Van a ver un montón de títulos en diarios financieros diciendo las ADRs subieron de precio. Son, técnicamente la traducción es American Depositary Receipts, son recibos que emite un banco argentino diciéndole a un inversor extranjero, ¿vos querés comprar acciones de Argentina? Toma, vos sos un inversor extranjero, no tenés cuenta en Argentina, tal. Bueno, yo te la compro y te doy este certificado de que vos tenés esta acción en el mercado argentino. Pero vos la comprás y la vendés en el mercado, en Wall Street en este caso. ¿Sí? Entonces son acciones de empresas argentinas que cotizan en Argentina,
pero que a través de este mecanismo se pueden comprar y vender en la bolsa de Nueva York. Lo mismo sucede con los CDRs, pero al revés. Me imagino que CDRs han escuchado. Ustedes, como inversoras argentinas, pueden tener acciones de empresas que cotizan en Wall Street, que son norteamericanas, y tenerlas en Argentina. ¿Cómo? A través de los certificados de depósitos argentinos, que lo emite un banco en particular, que es el Banco Comafi, y que se opera en cualquier tipo de banco o de sociedad de bolsa. Es muy importante, tanto en ADRs, los ADRs se usan normalmente para hacer contado con liquidación. Me imagino que escucharon el contado con liquidación. ¿Por qué? Porque yo los compro en pesos en Argentina y los vendo en dólares en el exterior. El precio que pago en Argentina dividido el precio que tengo en el exterior, en dólares, me da el tipo de cambio. Por eso, cuando ustedes ven el dólar contado con liquidación, no es otra cosa que esta operación entre dos mercados y lo que surge del precio en ambos mercados, ese es el dólar contado con liquidación. Lo mismo es el MEP, pero acá en Argentina. Compro un bono en pesos y lo vendo en dólares y eso es el MEP, ¿sí? Es operando un bono que cotiza en dos monedas y el precio que cotiza en las dos monedas me permite ver un tipo de cambio. Los CDRs son muy sensibles al tipo de cambio, ¿sí? Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Y es una forma de dolarizarse, ¿sí? Es una forma de tener algo atado al tipo de cambio. Porque tiene un valor en pesos y si el contado con liquidación o hay una devaluación, como tiene un valor en dólares, va a ser una especie de protección contra una devaluación. Entonces, mucha gente, en contexto de cepo, se dolarizaba a través de los CDRs. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ofrecían cobertura cambiaria por esto que les digo. ¿Sí? Yo sé que es complejo, pero quiero que les queden algunas ideas, por lo menos. Futuros es un tipo de derivado financiero. Estos se operan en ROFEX, en Rosario. Hay dos grandes mercados en Argentina. Uno es el BIMA y es la bolsa porteña, esto que les decía de las acciones y el Merval. Y hay otro gran mercado que está en Rosario, que es la Bolsa de Comercio de Rosario, que opera derivados. El futuro, ¿se acuerdan la casa dólar futuro? Bueno, se comercia en MATBA-ROFEX, que es otro mercado de derivados. Y acá también hay commodities, ¿sí? ¿Qué es el futuro de dólar? Yo compro el dólar a un determinado momento en el futuro a un determinado precio. ¿Sí? Eso es el dólar futuro. Y es un derivado, se opera en Argentina, hay opciones también, y estas opciones también se comercian en MATBA-ROFEX. Todo el mercado de derivados es Rosario, todo el mercado de acciones y demás suele ser la bolsa porteña. Opciones también se los dije, cauciones. Esto también lo van a escuchar mucho. Las cauciones son, supónganse que yo tengo plata y sé que no la voy a necesitar en una semana. ¿Tengo alguna opción de inversión de una semana? Y tradicionalmente no, sí hay. Una que se llama caución. ¿Sí? ¿Qué tiene? Yo le presto plata a cualquier persona de ustedes, pero ustedes me dejan algo en garantía, que suele ser algún tipo de activo financiero. Entonces, es una forma de manejar la liquidez con un colateral, así se le dice en términos técnicos, que me permite tener algún tipo de garantía de que la guita que tengo prestada tiene una garantía. ¿Por qué? Porque si no me la pagan, se ejecuta la garantía. Eso es una caución. Nosotros podemos endeudarnos o podemos ser tomadores de caución o podemos ser prestamistas de guita. Y esto también se opera en el mercado financiero, en general en una ALIC. Algo muy importante, para operar en el mercado argentino tenemos que tener algo que se llama cuenta comitente, que en general lo hacemos en una cuenta bancaria o lo podemos hacer a través de una sociedad de bolsa. ¿Sí? Esto es fácil de hacer, pero sí se necesita una cuenta comitente. Quiero ir rápido con esto, el contexto importa. Les puse acá un montón de números, pero lo que quiero hacer es, ¿qué pasó si invertiste cuál era tu estrategia? ¿Tenías claros tus objetivos? ¿Tuviste ahorros? ¿Quisiste invertir? ¿Qué pasó? El gobierno apostó el año pasado a usar el tipo de cambio como ancla antiinflacionaria, entonces el dólar estuvo quieto, con lo cual hubo carry trade. ¿Qué quiere decir? Las ganancias en pesos fueron sensiblemente más altas que las ganancias en dólares. ¿Cuál es la promesa del gobierno? El peso rinde más que el dólar, el riesgo es la devaluación. ¿Sí?
¿Qué pasó en 2023? Para enfrentar la alta inflación en un contexto de cepo, el gobierno ofreció títulos ajustados por inflación. Entonces, ¿qué te convino? Tener títulos ajustados por inflación. ¿El riesgo cuál es? La devaluación de vuelta. ¿Qué pasó en 2022? El gobierno apostó por un control del tipo de cambio, con restricciones, el cepo, etc. La tasa en pesos estuvo por debajo de la inflación. En este caso, este año, quien apostó por las acciones ganó. ¿Por qué les digo todo esto? Porque el contexto importa. ¿Y cómo lo hacen? Lo van a decidir en su conversación con un asesor financiero. Yo tengo asesor financiero, no tomo mis decisiones sola, tomo mi decisión charlando con esto. Esto rápido, asset management, ¿qué es? Vieron que les dije que había distintos tipos de perfiles de riesgo. Esto es un típico portafolio de inversores e inversoras conservadoras. Balanceadas, unas que son más moderadas y uno que es más agresivo. Fíjense cómo lo verde son bonos, es renta fija, y lo azul, me interesa que vean la relación entre lo azul y lo verde. Lo azul oscuro son acciones, fíjense cómo en este perfil que es más conservador hay más renta fija y en este que es más agresivo hay más acciones. Esto es típico, ¿sí? Si vos sos más conservador tenés un 60-40, tenés más renta fija que acciones o que renta variable, y en el caso de que seas más agresivo tenés más renta variable y menos renta fija. ¿Por qué? Porque se diversifica, ¿sí? Acuérdense esto. Y estos algunos datos que me parecen relevantes. Vieron que les dije que las mujeres y los varones somos diferentes en el mundo de las finanzas. Primero, somos más conservadoras. Solemos tener inversiones más conservadoras. En el segundo, consultamos más antes de invertir. Vieron que les dije, los varones toman decisiones sin preguntar. Bueno, las mujeres consultamos y consultamos. ¿Eso es positivo? Sí, es positivo. Priorizamos seguridad y previsión, tiene que ver con nuestro perfil de riesgo y tiene que ver también, suele tener que ver con nuestro rol en la familia. No podemos estar haciendo cualquiera. ¿Por qué? Porque estamos a cargo de los chicos, de las chicas en general o de los adultos mayores. Invertimos menos en CEDARs, acciones y cripto. Tiene sentido porque estos son las inversiones o los activos más riesgosos. Las barreras que tenemos para invertir, falta de conocimiento y miedo a perder la guita. ¿Sí? Bueno, ese miedo se puede mitigar con información y haciendo inversiones de a poquito, haciendo una curva de aprendizaje. Y esto es un análisis que hizo Ualá, que a mí me parece muy importante, sobre cómo invertimos la diferencia entre los varones y las mujeres. Del total de personas que invierten en money market, por ejemplo, la cuenta remunerada de Mercado Pago es money market, un 57% hombres y un 43% mujeres. O sea, ahí está más o menos balanceado. Pero fíjense, por ejemplo, CDRs, o bonos, o acciones. Prácticamente no estamos acá. ¿Por qué? Porque nos da miedo perder guita. Bueno, no hay que tener miedo, hay que conocer, y eso es muy relevante. Acá también estamos más o menos iguales y en los plazos fijos también. Somos más conservadoras, entonces el plazo fijo tiene un perfil de riesgo más conservador. Esto es muy relevante. La violencia económica afecta nuestra autonomía, ¿sí? Violencia económica, hay un montón de violencia económica que sufren a diario y sobre todo si son madres, porque el 70% de las mujeres separadas no reciben ni un solo peso de sus parejas. Y esto, muchachas, es violencia económica. Quiero terminar con una frase de Casu, de una canción que me gusta mucho, que es: en la cartera va un rímel, labial, perfume y una calculadora, chicas. A partir de ahora, hace cuentas. Y una más. ¿Querés que...? Ahí está. Chapeadora se llama, temazo. Uy, hice lío. Sacó un disco nuevo, se los recomiendo. Bien. Ay, lo rompí. Rompí el coso. Que se me cayó. Bueno, y la última, que esto es muy importante. ¿Creen en Papá Noel? ¿Hay niños en la sala? ¿No? ¿Creen en Papá Noel? ¿Hay un niño? Tápenle los oídos. ¿Creen en Papá Noel? Sí, bueno, las inversiones mágicas no existen.
¿Sí? ¿Se quedan con esta idea en la cabeza? Gracias. El aplauso, el aplauso, el aplauso para Estefanía. Una reina. ¿Cómo aprendimos